Ya, bueno. Arratsaldeon, mila esker denori etortzeagatik, bai? Eta beti bezala, hemendik aurrean euskera, digo, erderaz, hobeto noretzat eta segurazki zuretzat ere bai. Bueno, como hay una parte del personal que no me conoce, yo soy Luis Barrios, que soy miembro de la Asociación Arte Liburu 21, que es la que juntamente con Koldo Mitxelena Kulturunea ha organizado esta conferencia, este diálogo entre Aritz Gorrotxategi y Begoña del Teso. ¿Sí? Quisiera agradecer muy expresamente al Koldo Mitxelena Kulturunea el enorme apoyo que nos viene prestando desde hace tiempo. Apoyo grande y además eficiente, y eso es importante, ¿no? Y además continuado a lo largo del tiempo. De tal manera que nos posibilita que a lo largo del año pues, podamos emprender diversas iniciativas que sin su apoyo serían imposibles de desarrollar. Y también quiero agradecer públicamente a Begoña y a Aritz su generosidad al aceptar, de inmediato la propuesta que les hice, la invitación que les hice a colaborar con nosotros en la conferencia. Bueno, como he hablado de Arte Liburu 21, me explico en muy poquitas palabras qué es esto de Arte Liburu 21, quiénes somos nosotros que organizamos este evento. Bueno, Arte Liburu 21 es una asociación artística y cultural que tiene como objetivo el estudio, el conocimiento, la práctica y la promoción de las artes y oficios del libro en general. Nos dedicamos al mundo del libro, pero claro, eso es tan vasto, tan complejo, que no podemos abarcarlo todo y nos dedicamos de una manera preferente al libro de artista. El libro de artista en primer lugar y en segundo lugar a la encuadernación de arte. Para conocernos un poquito más podéis ir a arteliburu21.com, a la página web, y ahí tendréis una información bastante completa y bastante actualizada de lo que somos y de lo que hacemos. Naturalmente, como no puede ser de otro modo, puesto que nos dedicamos al universo del libro, claro, toda la cultura escrita es para nosotros un elemento de trabajo, de atención, de disfrute continuo, ¿no? Aunque esa cultura escrita se manifieste ya sea en libros, que siguen siendo la mayoría de las cosas que la gente lee, o en revistas o en prensa, ¿vale? En prensa de papel. Quiero presentar ahora a Aritz Gorrotxategi y a Begoña. Aritz Gorrotxategi es escritor, es poeta. No sé si escribe solo en euskera, también hace incursiones en el... En euskera, pero bueno, algunas incursiones en el castellano. Tiene escritas pues, más de 10 libros, es también profesor universitario. Y bueno, quienes podáis leer más o menos habitualmente el diario y sobre todo si sois euskaldunes sabéis que Aritz tiene una columna semanal los miércoles en el que aborda pues, diversos temas de actualidad, ¿no? Y Begoña del Teso, a la que conozco desde hace muchos años, resistente de mil aventuras, de 1000 historias maravillosas, pues también es escritora, es periodista, crítica de cine, muy habitual del diario vasco desde hace muchos años y prácticamente conocida por todo el mundo, ¿no? Aquí ha surgido entre nosotros, y voy a ser franco y muy sincero, a la hora de los temas a abordar en el coloquio, ¿no? Yo pensaba, cuando organicé esto, pensaba que siendo ellos como son, pues gente muy curtida, con muchas horas de vuelo, gente muy capaz, con muchos saberes y tal, pues que no hacía falta que yo les marcara unas pautas, unos temas de diálogo o unos temas de atención preferente, o el papel que suele hacer un moderador, ¿no? Pensé que me bastaba con presentarles y punto, ¿no? Pero, bueno, pues ahí, seguramente por un fallo mío, pues confié en que la cosa sería así. Era simplemente porque queríamos estar los tres juntos, ya que estabas aquí. Somos muy capaces nosotros dos y ellos de montarnos 2 horas maravillosas. No hace falta que salgamos hasta a las 9 menos 10, pero sabemos que podemos hablar todos juntos y a la vez. Lo único simplemente que, bueno, ya que estás aquí,
aunque no tengan ni siquiera vaso para el agua, pues bueno, simplemente arrancar el coloquio entre los tres para que luego sea entre los 16 o 17 o 20 que estemos, nada más, no ha sido fallo de nadie. Ari tiene su escrito, yo sé lo que pienso del relato periodístico, o sea que... Eso es. No hay fallo de ninguna parte. Aunque yo no estuviera aquí, tenéis materia para hablar largo y tendido, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, entonces la mecánica de la charla será pues la que ellos vayan marcando, de hecho, ¿no? Me da igual que empiece Begoña o que empiece Aritz, quien sea. Y luego ya sabéis cómo normalmente hacia las 8 así solemos procurar que terminen de hablar los ponentes para dar lugar a la intervención del público. Sabéis también que quien quiera intervenir, pues me levanta la mano, yo le paso el micro y así nos escuchamos todos mejor, ¿no? Y nada más, entre lo que ellos cuenten de propia voz, más alguna cosa que se me ocurra a mí, más lo que vosotros queráis plantearles, seguro que podemos hacer una cosa pues muy rica y muy amena, ¿eh? Así que os pido un aplauso. No, todavía no, que no. Solo por el hecho de que hayan venido ya se merecen un aplauso. Que luego nos abuchean, ¿no? Espera. No. Bueno, ya, sí, pero los personajes se aplauden, sea bueno o malo. Ya, pero bueno, pero si hacemos muchos votos, pues tú imagínate. No, yo tengo, o sea, bueno, si me permitís coger yo primero la palabra, yo tengo muy claro que el periodismo hoy o los periódicos lo que tienen que hacer es contar historias. O sea, ya la información se ha acabado. O sea, nadie compra el periódico como los más viejos de los que estamos aquí comprábamos antes Unidad o la hoja del lunes para saber qué había pasado. No, ya no. O sea, aunque no tengamos ninguna red social, la noticia ya está en la radio, está en la televisión, está en YouTube, están las alertas que nos mandan los móviles, queramos o no queramos. Ya, si os dais cuenta, ya ningún periódico titula Gran terremoto en Indonesia. No, eso ya lo hemos leído. Ahora queremos saber el cómo, el cuándo, el quiénes, qué pasó. Queremos historias más o menos humanas. Queremos la explicación científica, la meteorología. Ya antes era la noticia era asesinato en la calle Miracruz. Simplemente. Cogías la Unidad, el diario de la tarde, que además con los titulares rojos y saltones, y esa era la noticia. Ahora no, eso ya lo sabe. La gente cuando al día siguiente o a las horas va por el periódico, ya sabe quién ha muerto, cómo ha muerto, ya sabe qué ha pasado en Chile, ya sabe el último terremoto. Necesita que alguien le cuente, le dé explicaciones, profundice. Es el relato. La noticia ya está dada. La noticia ya, con perdón, no es interesante. No es interesante porque precisamente la diferencia entre todos nuestros aparatos virtuales y dispositivos que llevamos en el bolsillo, contra los cuales no tengo absolutamente nada, ya nos han informado. Pero es una lectura rápida, es una lectura en diagonal, es una lectura incluso pues mal leída, porque vas en el autobús, estás hablando con un amigo, te salta la alerta, oye, fíjate lo que ha pasado en Nueva Orleans, tal y cual, y no sabes qué. Entonces recurres al periódico para que te expliquen las cosas, para que te lo cuentan, para que te hagan el relato. Porque lo demás no te interesa. Yo personalmente, las páginas supuestamente más informativas
me las paso, ya las he oído en la radio. Yo busco el artículo de opinión, busco el reportaje, busco el trabajo de mis compañeros. Yo creo que es eso. O sea, los periódicos, que no tengo la menor duda de que se van a mantener y están vivísimos, porque no me gusta ser victimista en nada. Los grandes periódicos son porque cuentan grandes historias, y estoy pensando en todos los grandes periódicos. Estoy pensando en The Guardian, estoy pensando en Liberación, estoy pensando en el New York Times, estoy pensando en el Washington Post. Son historias, y vosotros sabéis, fehacientes, que nada se edita sin haber comprobado si los datos son ciertos. No es el titular. Era magnífica aquella época de Unidad, el diario de la tarde y de la hoja del lunes, pero ya no. La tecnología ha hecho que el periódico sea algo para leer más tranquilamente, más reposadamente. No necesitamos el periódico informativo. Yo me acuerdo que empecé a estudiar periodismo tarde. Bueno, en realidad Luis ha mentido, no es un mentiroso, pero ha mentido. No soy ni escritora ni periodista, no, o sea, oficialmente, vamos, yo... escritora porque no quiero ser denominada así. A mí me gusta el desafío del folio diario y de la entrevista diaria y del reportaje. Y periodista sencillamente porque no tengo título, y no tengo título porque fui tarde a la universidad. Fui con 25 años porque me entró la cosa de a ver qué me cuentan. Y la primera lección que me dio el profesor fue que, ya sabéis, las típicas 5W del quién, cómo, dónde, tal. Y dijo que además que nunca podíamos empezar, teníamos que empezar con la historia pasó así, o o sea, yo si quiero empezar con un gerundio, quiero empezar con un gerundio. Y si quiero enganchar al lector, porque todavía no sabe ni por qué he titulado, cómo he titulado, ni cómo he titulado, ni de quién estoy hablando, quiero engancharle. Si le digo ayer a las 5 de la tarde, Arich estaba ya preparando su reportaje, su escrito para esta conferencia, es una vulgaridad. Entonces yo cuando oí aquello dije, yo no vuelvo, y no volví. Yo quiero empezar un artículo enganchando al personal. O sea, yo tengo que engancharos, yo tengo que seduciros, yo tengo que relataros, yo tengo que fantasear, que fabular, porque si no os baile mi página, y no quiero. Necesitamos el relato, perdóname, y yo también me voy de las páginas que empiezan vulgar. A mí me encantaría escribir sucesos, serían sucesos llenos de sangre y de horror, y eso no decir, no sé, ahora, ¿me entendéis? Es absolutamente necesario el relato periodístico. La información en un periódico se ha acabado. Leemos los periódicos. Ya leer el periódico es una opción, no es una necesidad. Y cuando es una opción, tú sabrás por qué lees el periódico, a quién lees en el periódico, qué buscas en el periódico. Tiene que haber eso, tiene que haber relato, porque la información, bueno, perdóname, también puede haber una información desarrollada, investigada, trabajada, pero la información pura y dura de los titulares en rojo y las grandes letras se ha acabado. La gente quiere profundidad, quiere avanzar, quiere historias. Siempre hemos querido historias, siempre hemos querido cuentos, siempre hemos querido investigaciones, yo creo.
Sí, yo creo que cuando hablas que siempre hemos necesitado cuentos y historias, al final es algo que yo oía mucho de pequeño, aquello de "Joder, siempre estás con cuentos". La literatura era algo pues que no servía para tener los pies en el suelo. Si te gustaba escribir cuentos, pues los padres siempre lo miraban con cierto recelo, pensando, mejor que vaya por ingeniero, mejor que haga derecho, mejor. Y hoy me alegro mucho porque la palabra que más se oye en todos los aspectos es el relato, entonces estoy muy contento. Porque ahora lo que lo explica todo es el relato, lo que lo explica todo es prácticamente la literatura, el cómo se cuenta, de qué manera se cuenta y sobre todo, me imagino que ya hablaremos de ello, al final hay dos vertientes, porque en el periodismo, por un lado, evidentemente hay que informar, pero por el otro hay que atrapar al lector, que es algo de lo que también fundamentalmente se preocupa el escritor. Al preparar un poco la charla me gustó empezar mirando atrás, porque siempre asociamos el periodismo un poco pues, con el siglo XIX, los periódicos, el siglo XX, y sin embargo es curioso constatar que ya en la época de Homero pues ya había periodistas no en el sentido actual, sino que había cantores o rapsodas. Es decir, había dos tipos de cantores. Había los que iban vagando, que son del estilo de Homero, que iban cantando de pueblo en pueblo, y los había que eran contratados por cortesanos o por nobles y que se dedicaban a relatar las proezas y las hazañas de esos nobles y que ejercían en gran manera, digamos, de precursores del periodismo. Un noble de este estilo pues pagaba una cantidad importante al rapsoda, al cantor, y el cantor evidentemente se deshacía en alabanzas. ¿Qué sucede? Que esas alabanzas estaban pensadas sobre todo para ser cantadas, para ser transmitidas oralmente, con lo cual en cierta manera pues esa especie de noble se convertía en un magnate de los medios de hoy en día, es decir, alguien que pone dinero para en cierta manera crear corrientes de opinión que le resulten más o menos favorables. Es decir, es una práctica que ya nos viene desde antiguo. Evidentemente hay una gran diferencia, es decir, los cantores que cantaban bajo cuerda, es decir, pagados por un aristócrata, además de tenerse por superiores respecto a los que andaban, digamos, nomadeando, pues se creían que tenían más estilo, que tenían mejores formas, y sin embargo Homero nos ha demostrado que su ojo se acerca más, digamos, al del verdadero periodista. Homero nos deja un montón de pinceladas de detalles de la gente distintos, sobre su manera de vestir, sobre su carácter, sobre rasgos de su cara que ya nos indican y que nos dan mucha información. De cierta manera, Homero podríamos considerarlo el primer periodista. Y no solo Homero, también es curioso constatar cómo Heródoto en sus libros de historia mezcla, hace crónica, de cierta manera inventa el relato histórico, pero también recoge leyendas y recoge ficción. Lo que ocurre es que bueno, pues Heródoto ha pasado más a la historia como un historiador y como un literato más que como un periodista, que era algo que entonces pues, digamos, no existía. Tirando a la memoria y dando un salto adelante, yo recuerdo que mi primer contacto, de los primeros que recuerdo con los periodistas, fue nada más. Creo que lo vi antes en película que en libro, que fue Miguel Strogoff. No sé si recordaréis, es la conocida novela de Julio Verne, en la que había dos periodistas, uno francés y otro, no sé si era inglés o estadounidense, que seguían, digamos, el conflicto ruso y que en aquella época, evidentemente, como no había internet, pues corrían rápidamente al telégrafo para dar, y entonces sí que era una noticia que nadie la sabía y que efectivamente el primero que la daba era el que se ganaba la medalla, que me imagino que en los periódicos de aquella época eso era lo más importante, ¿no? Evidentemente ser los primeros en dar la noticia. Casualmente en esa película Miguel Strogoff, el malvado Iván Ogarev, le quema los ojos. Es decir, estamos ya de nuevo ante un tirano que decide, en este caso no acallar su lengua, pero sí, digamos, prohibirle la vista de tal manera que pueda ver la verdad. Es una práctica que, bueno, pues más o menos todos los tiranos y los dictadores han seguido. Bueno, yo no hace tantos años, bueno, hace años, pero saltando del 19, pues todos recordamos las pilas de libros quemadas, tanto en la época de los nazis, es decir, siempre ha habido como esa especie de temor ante la palabra, ante la posibilidad del intercambio de ideas, ¿no? Es decir, hoy en día Internet ha iniciado una revolución que no sabemos a dónde nos llevará, pero es una revolución en cierta manera similar
aunque evidentemente en la manera de transmisión es muchísimo más bestial, a la que se inició con Gutenberg, ¿no? Es decir, tenemos olvidado, pero evidentemente la imprenta de Gutenberg pues, fue tan importante como Internet, porque fue la manera en la que el protestantismo y una serie de ideas que en aquella época pues, eran distintas y eran un poco, incluso en algunos casos heréticas, encontraron el camino a través de la imprenta para ir llegando a la gente, con lo cual pues la imprenta, digamos, cambió la manera de pensar, ¿no? Volviendo a la literatura, yo me acuerdo, y volviendo de nuevo al siglo XIX, sobre todo en aquella época, que fue un poco el inicio de los periódicos, hay una práctica muy habitual que ha desaparecido hoy en día en los periódicos, y era que los periódicos siempre contenían relatos o novelas, folletines en pequeños capítulos, que es curioso porque hay muchas obras del siglo XIX, muchas obras maestras, que cuando las leemos nos da la sensación, juegan por un lado, siempre terminan el capítulo normalmente arriba, ¿no? Es decir, en la ley es siempre que tiene que terminar creando ese suspense, esa atracción. Y eso es bueno, pero a la vez, como los escritores cobraban por palabras y por hojas, pues uno no deja de sospechar que muchas de esas novelas tienen por lo menos bastantes páginas que son simplemente páginas que servían al autor para cobrar y para, digamos, engordar la novela y para conseguir mayores retribuciones. Para enganchar al lector al día siguiente. Para enganchar, es decir, el final del capítulo era ese exactamente, ¿no? Es decir, no puedo terminar el relato sin que el lector, sin dejar al lector expectante para que el día siguiente pues vuelva a coger el periódico y vuelva a leerlo, ¿no? Desde entonces, un poco aquella técnica que dieron a conocer sobre todo Stendhal y Flaubert, que era la del realismo, que era la de, y que supone una revolución en cierta manera, que es la del espejo. Es decir, el escritor de aquella época se debatía un poco entre el modelo de Víctor Hugo, que era el modelo Los Miserables, en el que el narrador está constantemente presente, el narrador nos da las opiniones de lo que piensa acerca de cuestiones que se desarrollan en la novela, nos anticipa cosas, está dentro de la cabeza de los personajes, sabe qué van a hacer, sabe qué van a pensar. Y sin embargo, Stendhal y Flaubert ponen el espejo y deciden que lo importante en ese momento es simplemente poner el espejo y contar lo que el espejo refleja, de tal manera que sea el lector el que haga sus juicios. Es, bueno, verdaderamente, a priori es un cambio pequeño, es un cambio que no parece demasiado impactante, pero sin embargo creo que ha marcado profundamente no solo la literatura, sino el periodismo, como veremos más adelante, porque es un momento en el que evidentemente el periodista, yo creo que es donde nace el periodista, cogiendo un poco, digamos, ese testigo de Flaubert y del espejo, y se dedica un poco a ser la persona que recoge lo que sucede y siempre intentar dárselo al público, pero, como decía Begoña, es muy importante el estilo, ¿no? Si uno no atrapa al lector, esto es, al final es el ABC, ¿no? Es decir, podemos hablar de información, pero si uno no atrapa al lector, y más, como ha dicho hoy en día, pues es difícil que el lector recurra al periódico, porque las noticias efectivamente se suceden rápidamente y por otros medios que no son el periódico, ¿no? Yo creo que sí, que hubo una época, como tú bien has dicho, la de los maravillosos primeros momentos del periodismo, en que, claro, los medios rivales, pues a ver quién llega antes al telégrafo, al teletipo, al teléfono, a lo que fuera, claro, pero es que es eso. Ahora ya no, o sea, ya no hace falta, volvemos a repetirlo, lo reposado. Los primeros momentos, los primeros bandazos del horror de Siria, los vivimos en directo gracias a miles y miles de celulares que iban simplemente cliqueando las imágenes. Nos pasó lo mismo en Egipto, pero eran imágenes rápidas, veloces, ensangrentadas, letales, necesarias, imprescindibles, pero alguien tuvo que reposarlas, y después de los fogonazos de aquellos teléfonos que nos pusieron en alerta, lógicamente vinieron los cineastas para contar
¿Por qué? ¿Cómo? Para reflexionar. Hubo una época maravillosa de ese periodismo, que quizás de la nostalgia. También hubo una época maravillosa en que la gente salía del estreno de la obra de teatro en Nueva York, escribía rápido o lo dictaba por teléfono y ya estaba en la edición del día siguiente, y como el New York Times y todos aquellos periódicos sean tan importantes, aquella primera crítica podía matar o no a la obra de teatro. Todo ese poder ha desaparecido. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de la película ya hay 1000 personas en internet y en el Twitter diciendo si les ha gustado o no. O sea, entonces te exige otra cosa. Los tiempos cambian, es verdad y las revoluciones siempre son las mismas, es verdad. O sea, Gutenberg fue tan importante y tan revolucionario y tan atroz como Internet. ¿Qué dirían los copistas cuando apareció la imprenta, no los calígrafos, aquellos libros iluminados maravillosos? Y sin embargo es curioso que algo que parece Gutenberg tan lejano es lo que propicia, digamos, la democracia y la Revolución Francesa, es decir, el protestantismo, la apertura, la apertura de comercio de ideas es lo que trae un poco lo que cambia Europa, ¿no? Lo que la convierte un poco en lo que es, ¿no? Luego otra cosa que has comentado que me parece interesante es un poco lo de la cualificación de la noticia o digamos la cualificación y lo subjetivo, ¿no? Es decir, yo soy más joven, pero sí recuerdo y luego he oído mucho hablar de un programa como era La Clave, ¿no? Es decir, un programa de debate, lo que has dicho, que era sosegado, al que iba gente cualificada, profesores de universidad, entendidos, etcétera. Y sin embargo, hoy en día da la sensación de que si ocurre algo en un país, pues algún movimiento político, alguna revuelta, algún alzamiento, no recurrimos lo primero al analista que lleva quizá años. Es decir, cuando sucede lo de Siria, no recurrimos a un experto en Siria, sino recurrimos a alguien que está allí, que probablemente quizás sea un turista y además no tenga mucha noción de lo que pasa allí. Pero hemos sustituido en ese sentido la inmediatez, ¿no? Y la opinión de alguien que está allí, aun a riesgo de ser una opinión pues más o menos inconsciente y no muy documentada, es lo que sucede, que es un tema que ha salido estos días, es por ejemplo el tema de Greta Thunberg, ¿no? Hay gente para la cual es una ídolo y otros para quienes en cierta manera hasta se habla de que es un producto preparado por los lobbies, etcétera. A mí lo que me llama la atención es cómo, habiendo gente muy entendida en el tema del medio ambiente y del calentamiento global, pues sin embargo su voz quizás se pueda encontrar y se encuentra, lo que dices tú, en medios y en determinados espacios quizá ya más minoritarios, y sin embargo lo que ocupa la mayoría de la prensa es pues bueno, el fenómeno de Greta Thunberg, que ya veremos hasta dónde llega, quizás sea un fenómeno que tenga incidencia o no, pero indudablemente estamos ante una persona de 15 años que en principio, a pesar de que hay que reconocer el coraje y la capacidad de movilizar que ha tenido, no es, digamos, tan entendida ni es tan preparada como otra serie de expertos, ¿no? Pero por un lado, o sea, el problema de que no recurramos a los analistas es, si os habéis dado cuenta, no os habéis dado cuenta, nos hemos dado perfectamente cuenta, como solo nos fiamos de las imágenes inmediatas y de lo que nos decían, pues eso, los cazadores de noticias y ya sabéis que siempre hay un donostiarra en cualquier sitio. O sea, en el tsunami, en Siria, siempre vas a encontrar a un donostiarra que pasaba por allá, ¿no? A un donostiarra, a un guipuzcoano, a un vasco, y los de Murcia encuentran a un murciano que también estaba allá y le preguntan, pues ¿qué pasó? Que como no recurrimos a los analistas, hablamos de las primaveras árabes, y las primaveras árabes se fueron al carajo. No porque nosotros no recurríamos a los analistas, sino porque nosotros decimos, qué bien, ya son libres. No,
Y si hubiésemos parado a reflexionar y hubiésemos leído el relato que hicieron gente bien informada, pues no hubiéramos confiado en las primaveras árabes, ni hubiésemos pensado tan rápidamente que el pueblo sirio iba a ser libre y todos nos lo creíamos, tantas imágenes, la revolución, pues no, y eso nos pasa por la inmediatez. Y luego la inmediatez excesiva, por eso el elogio del reposo después de haber sido enganchado por la inmediatez. Y luego lo de Greta, esto ha sido una cosa tangencialmente que también se ha tratado bastante en el festival por muchos en el Cinemaldi, en el Festival de Cine, por muchos cineastas latinoamericanos. Pues sigue habiendo documentales, por supuesto, y fortísimos e impresionantes, pero los documentales solo se ponen en festivales, solo se ponen en el Trueba en una sesión diaria durante una semana y no llegan al público. Y aparte, no solamente estoy hablando de Donosti, estoy hablando del mundo en general. Muchos cineastas latinoamericanos han decidido que van a contar su país, pero lo van a contar de las maneras del Rapsoda, de Homero, de Hugo, de los romances de Ciego, Jairo Bustamante para hablar del horror de Guatemala, del genocidio de Guatemala, ha hecho una película interesantísima llamada La Llorona, en la que se atreve a mezclar el cine político con el fantástico. La Llorona, es el mito. Pero ¿y si metemos La Llorona en la casa del dictador? ¿Y si de repente mi película se la llevan a un festival de cine fantástico y así, bueno, además, ni siquiera un festival, la gente va al cine porque quiere ver a La Llorona, y le estoy contando lo que ha pasado en Guatemala? Hay otra película que ganó la Cámara de Oro de Cannes, de César Díaz, Nuestras Madres, que claro que habla de los huesos enterrados, claro que habla de lo que nosotros sabemos de las cunetas, pero sin dejar de ser leal y fiel, lo habla a través de un melodrama. Y entonces, claro, de repente la gente va a ver una película típica y se encuentra con las fosas comunes. Entonces, es todo eso, ¿no? Sí, son... Antes decía, por ejemplo, que en el siglo XIX Flaubert y Stendhal pusieron el espejo. Hay un momento cuando se planteó la conferencia que, pensando sobre este tema, es verdad que, por ejemplo, el realismo, y luego volveremos sobre esa cuestión, el realismo después degenera en naturalismo y luego llegan, digamos, las vanguardias. Es decir, hay un momento en el que la literatura entiende que el realismo no da más y quiere indagar más allá de la noticia, digamos, entrar en la psicología de las personas, que es donde entran en el juego pues Joyce, Woolf, Proust y una serie de autores. Y sin embargo es curioso porque en cierta manera son los autores paradigmáticos de la época, pero si revisamos esa misma época nos podemos encontrar con Henry Miller, con Orwell, con Schelling, con autores que en cierta manera, bueno, recurren más, digamos, no voy a decir a la teoría del espejo, pero están más cerca de la teoría del espejo el propio Hemingway, ¿no? Es decir, en esa época el propio Hemingway, en cierta manera, surge como una especie de cisma en el que sitúa, por ejemplo, en este caso al escritor, en la tesitura de elegir, bueno, ¿yo qué voy a ser? ¿Un escritor que cuenta las cosas que suceden, las cosas que me preocupan, las cosas por las que me quiero comprometer?
o un escritor más preocupado por cuestiones de estilo, por cuestiones de profundidad de lenguaje, por indagación psicológica, etcétera, ¿no? Y da la sensación de que a partir de ahí, ¿no?, hay una especie de cisma, fundamentalmente en la literatura, y sin embargo luego ha habido caminos y ha habido hibridaciones, ¿no? Pues tenía apuntado el caso de Rodolfo Walsh, ¿no?, y de A sangre fría de Truman Capote, ¿no? Es decir, hay un momento en el que hay escritores que en cierta manera tratan de aunar eso, ¿no?, el rigor de la literatura con lo mejor, digamos, del relato periodístico, ¿no? Es decir, surge una especie de hibridación que lo que intenta es el propio nuevo periodismo americano, ¿no?, con Tom Wolfe, con Guy Talese, que en cierta manera lo que dicen es, bueno, es un poco lo que Bogoy decía al principio, ¿no? Lo que quiero hacer es periodismo, pero usando técnicas narrativas, ¿no? Es decir, poniéndome esa exigencia, es decir, no quiero creer en la frase hecha, en la propaganda, en el panfleto, sino que, bueno... Y además porque la noticia ya está. Eso es, la noticia ya está. Cuando tú lees A sangre fría, ya sabes. Ya está, ya ocurre, ya sabemos lo que ocurre. No solamente sangre fría, porque ya eso, lo más último de Talese, ¿no? Cualquier cosa, ya lo sabes. Incluso no te importa vamos, perdón, a mí por lo menos, que fabulen. Ya sé que en el fondo no fue... Puede que no fuera así. Ya sabemos, además, ahora es muy fácil también, siempre hay formas, quizás legales, pero de denigrar a uno de estos relatadores porque, oye, que no fue así, oye, que apretó demasiado al asesino para que le contase. Bien, vale, claro, perdonadme, ya sé que acaso también así nos vamos a lo más amarillo de todas las informaciones relatadas, porque claro, yo me estoy poniendo a favor, pero también sé qué clase de historias surgen, pues mismamente con aquel chaval que cayó al hoyo o con las niñas de Alcácer. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a una construcción literaria en la que ya la noticia, vuelvo a repetir, no importa. Eso sí, ¿no? Al relato lo que se le tiene que pedir es verosimilitud, ¿no? Es verdad que lo que dices, ¿no? A veces después se ve que no era totalmente cierto, quizá haya fallos, pero bueno, yo creo que ni los historiadores se ponen de acuerdo, por lo tanto, pues bueno, los escritores en cierta manera juegan con esa licencia, ¿no?, con esa pequeña ventaja. Me acordaba también al escribir el texto de un caso también paradigmático, que es el de García Márquez, que es capaz de escribir 100 años de soledad, digamos un texto de una exigencia literaria brutal, y sin embargo es ser capaz también de escribir relato de un náufrago, es decir, un relato básicamente periodístico, pero que está construido de principio a fin de una manera maravillosa, es decir, es un escritor que demuestra en ese sentido manejar los dos registros, ¿no? Y probablemente sea más conocido como el autor de 100 años de soledad, pero si preguntásemos en muchos colegios y a muchos jóvenes, pues me atrevería a decir que la mayoría conoce más el relato de un náufrago, probablemente pues porque es un texto que se ha leído mucho a nivel escolar, que 100 años de soledad, ¿no? Es decir, existe también la figura del escritor que ha ejercido de periodista, pero el propio Faulkner también ejerció de periodista. Vargas Llosa en sus inicios también se inició en el periodismo, pero que luego, pues en cierta manera, han sabido, o por lo menos han optado por una vía o por otra, o a veces por una vía intermedia, ¿no? Hablaba antes de la hibridación y hay un caso muy curioso que sí que me gustaría mencionar hoy, que es el de la Premio Nobel de 2015, Svetlana Alexievich, que se ha hecho todavía, digamos, bueno, todavía más conocida, no sé, porque cuando hablamos de libros no sé hasta qué punto... yo a veces hablo con gente de libros y nos parece que algunos escritores son muy conocidos, pero realmente su incidencia en el mundo real es la misma que tiene las cervezas sin alcohol. La cantidad que tiene la cerveza sin alcohol es la incidencia que tiene la literatura, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha hecho, yo creo que ha conseguido una proyección especial, sobre todo a través de la serie Chernobyl, ¿no? No está basada en sentido estricto en su libro Las voces de Chernobyl, pero sí que tiene muchos episodios que se recogen en Las voces de Chernobyl. En el caso de Svetlana Alexievich hace una cosa
que quizá pueda parecer original, no lo es tanto, y que yo creo que proviene de los Rapsoda, que es recoger voces, recoger cantos, pero que sin embargo funciona muy bien. Es decir, ella se dedica a entrevistar a un montón de personas, a recoger un montón de ángulos de la historia, de todos los aspectos de la historia, y después consigue ir enlazando, es decir, uniendo esas voces en un relato coherente y lleno de verosimilitud, y darnos de esa manera la posibilidad de ver de una manera en abanico no toda la historia, ¿no? Es decir, la gran preocupación, y volvemos un poco al tema del periodismo, es la objetividad, ¿no? Que no sé si verdaderamente existe la objetividad o no, ¿no? Uno puede ser quizá más objetivo, pero yo creo que desde el momento en que un periodista o un escritor se pone a contar una historia o a narrar una noticia, se pone a contar desde, digamos, desde una perspectiva generalmente, ¿no? Desde un ángulo. Yo recuerdo, no sé si era León de Aranoa, que lo oía, no estaba de acuerdo en eso, ¿no? Creo que decía algo así como, es un documental objetivo porque yo lo que hago es contar, solo cuento, pero yo creo que el autor o el periodista siempre está ahí, siempre elige el ángulo, ¿no? Es la gran mentira, o sea, incluso cuando creemos que el documental dice más verdad que la ficción, no. O sea, en el primer momento, desde donde pones el tiro de la cámara, ya estás tomando una decisión. O sea, no es lo mismo ponerlo en medio de la Puerta del Sol que ponerlo en el Paseo de Salamanca. No es lo mismo apuntar hacia los mendigos que apuntar hacia la gente que está comprándose el helado. No, mira, acordaros que Godard decía que el primer plano y el plano general era una cuestión moral. O sea, todo es mentira. O sea, bueno, pero no todo es mentira. Todo es subjetivo. Y eso lo sabéis vosotros muy bien. O sea, en cuanto ponéis la SER, el primer titular ya sabes que estás oyendo la SER. Y cuando cambias del dial y oyes Onda Cero, sabes que es Onda Cero, o por lo menos tienes idea de por dónde va. O sea, simplemente es cuestión de un adjetivo, es cuestión de cómo empieza la frase. O sea, sabéis perfectamente cuando tú me meto en la historia. O sea, siempre tienes ese poder y ese miedo de decir, si digo que la película tiene un ritmo cadencioso, la estoy salvando. Si digo que es lenta, la he jodido. O sea, no hay nada objetivo desde el primer momento, ni es objetivo lo que está contando Arish, ni lo que estoy contando yo. O sea, no existe la objetividad. Puedes decir ni siquiera que la película está bien hecha. No hay nada objetivo. Desde el momento en que te creas algo, ya estás llevándote al lector hacia donde quieres que llegue, o hacia donde quieras llevarlo. No, la objetividad yo creo que es imposible, pero incluso en el titular más informativo. O sea, yo creo. Sí, yo creo que además enlaza bien con el planteamiento que hace esta escritora que es bielorrusa, que es Alexievich, que, claro, al final, cuando uno escucha, lee en este caso las voces, evidentemente estamos en un relato que no está, digamos, por la verdad o la mentira, sino que simplemente son vivencias personales. Es decir, quizá aquello que nos están contando esas personas, evidentemente lo primero, la memoria evidente está sujeta a todo tipo de cambios. Es decir, cuando nosotros recordamos hechos de la infancia, probablemente no nos demos cuenta, pero no recordamos tal y como fue, sino tal y como hemos ido construyendo un relato de nuestra infancia y de una serie de hechos, ¿no? Eso, de hecho, pues bueno, ya se hizo famoso con la Magdalena de Proust, es decir, la manera en la que uno, a través de un pequeño objeto, es capaz de recrear todo un universo, ¿no? Por lo tanto,
A mí me parece muy interesante esta vía porque, en cierta manera, evita el problema de la objetividad y lo que pone es un poco a las personas, las versiones de las personas. Puede que sea verdad, puede que sea mentira, puede que lo recuerden de esa manera o no, pero lo que es innegable es que esas personas recuerdan de esa manera, ¿no?, lo que ha sucedido. Y entonces lo que hace Svetlana Alexievich es ofrecernos todas esas voces. Otro ejemplo muy interesante me parece el de otro escritor, es Emmanuel Carrère, que tiene varias novelas en las que se juega, digamos, con la ficción y la realidad. Tiene, por ejemplo, un relato que es El adversario, una novela que es El adversario, que está basada en un hecho real, en una persona que llevaba una vida, digamos, fantasma, es decir, simulaba en casa que iba a trabajar, pero en realidad no iba a trabajar y que, bueno, un día en concreto prende fuego a su casa, mata a su mujer, mata a los hijos, lo detienen y Carrère decide ir a donde esta persona, entrevistarla, intentar contar la historia desde dentro. Es una de las cosas que en literatura nos han planteado muchos problemas, porque hay veces que parece que rebasas la línea moral, ¿no? Sucedió un poco con Lolita, ¿no? Dices, joder, para mucha gente y en su época fue un relato inmoral. Sin embargo, creo que la labor de la literatura, una de las, por lo menos de las labores, es entrar ahí, ¿no? Es decir, es incómodo, es verdad que al final dar voz a un personaje como Humbert en Lolita, o dar la voz al propio personaje del adversario, ¿no?, es decir, a alguien que ha hecho algo tan atroz, pues yo entiendo que moralmente nos suscite cuando menos controversia, ¿no? Sin embargo, creo que como escritores, al final lo que nos interesa es un poco ponernos en el lugar de esa persona y tratar de construir el relato desde su perspectiva, ¿no? Es decir, poniendo un ejemplo cinematográfico, si sobre todo El Padrino es famoso, igual me equivoco, Begoña me corrige, pero sobre todo es famoso, es por el inicio en el que la película nos sitúa en el centro de la reunión en la que se está cociendo todo. Es decir, no nos lo cuentan desde una ventana, no vemos a alguien andando que va ni que lee algo, sino que nos sitúa ahí. Es verdad que, por ejemplo, en el caso del Padrino no parece que moleste tanto moralmente. Es decir, hoy estamos llenos de series de narcotraficantes, etcétera, y no parece que eso nos cree un dilema moral, ¿no? Y sin embargo sí que ha habido, pues, y recuerdo el propio caso de Flaubert, del adulterio, ¿no?, de Madame Bovary, que suscitaron mucha polémica y, sin embargo, yo creo que una de las, como he dicho, en una de las labores, no quiere decir que toda la literatura tenga que ser retratar, digamos, esos interiores o esos monstruos atroces, sino que una de las labores sí que me parece interesante es colocarlos en el lugar del otro, ¿no? Y son planteamientos, pues, muy interesantes, ¿no? El propio Carrère escribió otra novela muy conocida, Limonov, que está basada en un personaje que es pues un auténtico personaje, es un filón, un personaje que en su época en la Rusia comunista pues era medio punky, medio disidente, que tuvo un viaje, fue famoso como escritor, acabó en Estados Unidos, conocía gente rica, después lo vemos en un reportaje que está con Milosevic, aparece, o sea, en la Serbia, aparece también en el desierto, no me acuerdo de qué sitio era, como un personaje totalmente místico, que por cierto ha escrito sus memorias, las escritas un poco desde su perspectiva. Y bueno, es un relato en este caso en el que mezcla entrevistas y digamos, sucesos relativos a ese personaje, pero a la vez los pasa por el filtro del escritor, porque el propio Carrère en este caso conoció a Limonov, coincidió con él en Francia, lo conoce, y crea un relato en el que se mezclan, yo diría eso, ¿no?, la ficción, el documento, las entrevistas, y vuelven un poco al inicio. Es decir, ahora la autoficción también suscita debate por ser sospechoso de ser una autobiografía camuflada, y es verdad que a veces hay autoficciones que sirven un poco para decir lo que quiero, poner a parir a la gente, pero como es una autoficción me salvo de que me puede parecer cobarde, pero a la vez sí que creo que la literatura tiende a la hibridación, desde el Quijote que lo que hace es recoger diferentes, en el Quijote hay poemas, hay cuentos, hay novela bizantina, hay todo tipo de géneros. Creo que hoy en día, de otra manera, pero sí que se está produciendo también una hibridación. Evidentemente no toda la hibridación, luego yo creo que hay un problema, es que todo lo que se hibrida, todo lo que es mestizaje es bueno. Si mezclamos el flamenco con el bercholari, o si mezclamos el rock con la gaita, por ser mezcla ya es bueno. Bueno, está bien mezclar, pero no siempre todas las mezclas salen bien, ¿no? Pero sí que hay una tendencia a hibridar,
que yo creo que es originaria en este caso de la novela, es decir, de la novela cervantina, y que hoy en día pues ha derivado sobre todo en la autoficción, en lo documental, en lo ensayístico, y que bueno, pues están abriendo, digamos, una nueva, es decir, me acuerdo también de Coetze. De Coetze es un autor que tiene varios libros, Infancia, Adolescencia, Verano, que son autoficción, pero son maravillosos. El propio Philip Roth tiene novelas de autoficción que son maravillosas. Evidentemente hay gente que utiliza la autoficción como terapia o como porque tiene un ego tan grande que necesita expresarlo, pero bueno, hay escritores que son capaces de hacer autoficción y hacer autoficción brillante. Al final lo que nos encontramos es, bueno, no sé, yo ya cada vez tengo menos fe en eso, lo del tiempo dirá, yo cada vez tengo menos fe en que el tiempo dirá, porque ya no sé si evidentemente el tiempo es justo o no, pero creo que es un momento interesante y que es verdad que a veces tenemos esos prejuicios, pero creo que sí que es importante ver cómo al final esa hibridación nos va llevando sobre todo a caminos que creo que cada vez están más cerca de lo que era en su época el nuevo periodismo, ¿no? De esos planteamientos de mezclar el buen periodismo con los recursos de la ficción y con la buena literatura, ¿no? Y de ahí creo que salen cosas muy interesantes. Ya, bueno, es que además vuelvo a mi idea de que ya no nos pagan solo por informar. Ya no, y además incluso, si os dais cuenta, cuando leéis un periódico, se nota mucha diferencia en cuando la noticia es simplemente de agencia, que es un copia y pega, ¿no? Agencia F, agencia Reuters, lo que sea, que es un copia y pega sin ninguna intervención de ningún periodista en medio, el distinto a cuando la noticia viene firmada. Si odias a quien la firma, pues no lo lees. Si te gusta, te quedas. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Pues eso, o sea, la frialdad de una noticia de agencia o de las notas de prensa que envían tantos. Una nota de prensa enviada por un gabinete de comunicación es un poco como lo que decías del Rapsoda pagada por el gran señor. O sea, mira, soy tal empresa y quiero que me digas que qué majo soy porque estoy organizando un concurso de no sé qué. Entonces te llega la noticia del gabinete de prensa y tienes dos opciones: o la copias y ya está, o simplemente dices, oye, quiero una entrevista con este conferenciante, con el que ha descubierto tal cosa. Es eso, y yo creo que ese es el nuevo trabajo del periodista, pero del periodista de a pie de calle, porque tú, lógicamente, estás hablando de magníficos autores, que ya están en libro. Y yo hablo del día, bueno, ya sé que tú también, pero del día a día del periodismo, y podríamos entrar, y ahora que entraremos, pues en dónde empieza la información y acaba la opinión, en el engaño que puede ser que creas que estás leyendo información y te van metiendo la opinión de quien sea, quizás no tanto del periodista, sino del medio para el que escribe. Todo lo que queráis. Es cierto que las informaciones están absolutamente manipuladas en todos los medios, o sutilmente manipuladas. No voy a decir tremendamente, que también, pero sutilmente manipuladas. Según seas mejor o peor manipulado, pues se darán mejor o peor cuenta. Pero es eso. O sea, y si estuviera aquí nuestro jefe de periódico, pues algunos son absolutamente informativos y otros buscan algo más, ¿no? O sea, piden algo más, quieren algo más. Son viejas escuelas. Pero, vuelvo a decir, la revolución de ahora, la de las redes, la de Internet
igual que la de Gutenberg, está haciendo que todo cambie y que nada sea igual. Y también os dejo, si os parece, como un punto de reflexión, el que nunca tendrá solución, porque además se hacen preguntas, o sea, planteamos preguntas y no tienen respuestas. ¿Qué pasa con los fotógrafos? También depende de dónde ponen la cámara. ¿Qué pasa con los fotógrafos de guerra? ¿Tienen que salvar a quien está muriendo o tienen que filmarlo y fotografiarlo? Yo no tengo la respuesta. Dicen que es mejor que total salvar a alguien, es mejor dar noticia de lo que está pasando. Son miles de cuestiones que juegan con eso, con lo objetivo, la verdad, lo verosímil. Hay muchas veces, tú has utilizado la palabra y me he acordado, una cosa es que una película sea verdad y otra cosa que sea verosímil. Vale, o sea, no, si yo estoy de acuerdo, pasaba también en otra película mismamente de Bustamante, Jairo Bustamante, guatemalteco, que inauguró la sección Horizontes Latinos, Temblores. Claro que era verdad, claro que me creo que ser homosexual en Guatemala no sea la cosa más suave, divertida, fácil, y máximo si eres de familia rica, y máximo si estás metido dentro de una iglesia evangélica. Es verdad, si yo no te lo niego, pero no es verosímil como relato. No es verosímil como relato. O sea, tú me puedes decir lo que quieras, estoy seguro, o sea, tú me aseguras de que a ti te pasó esto. Pero en cuanto lo pones en la pantalla o lo pones en el papel, no funciona. Sí, antes de si hay preguntas, sí me gustaría decir que siempre estamos hablando de si es verdad, si es mentira, y muchas veces olvidamos que la verdad es un invento, es decir, la verdad es un concepto, es algo que nos ayuda a entender, no digamos algo que pueda ser verosímil, algo que entendemos que es absoluto, que es inmutable. Pero verdaderamente la verdad no existe. Es decir, nadie ha venido ni del cielo, ni de Marte, ni de ningún sitio, ni nos ha dado una caja y nos ha dicho, esta es la verdad. La verdad es un constructo mental que, bueno, al final nos es útil para vivir, para hacer diferencias, para tener criterio propio, pero no deja de ser un constructo al que nos agarramos, pero claro, evidentemente, como nos agarramos todos, pues verdades hay a puñados, ¿no? Y por lo tanto, pues es difícil. Y lo que se le tiene que exigir, y ahí coincido, es a un relato, a una película, a una obra de arte, es sobre todo verosimilitud, ¿no? Es decir, que sea creíble. Aunque luego resulta que es ficción, es decir, es una cosa que sucede muchas veces. Los escritores muchas veces nos preguntan, ¿eso que escribes es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Esto que cuentas aquí? Yo creo que al escritor no le interesa. A mí por lo menos no me interesa tanto si de lo que cuento esto es verdad o no es verdad, sino que me funciona como relato, sí o no. Bien, aquí me funciona meter algo que me ha pasado a mí o me han contado porque me funciona, pero aquí me invento otra cosa porque me viene bien para la historia. Es decir, pero no me preocupa tanto. Hay algo muy típico en las películas que empiezan y muchas veces pone todo lo que se cuenta en esta película es verdad. Bueno, efectivamente, es verdad, está bien por si es un documento para saber lo que ha ocurrido o no. Pero verdaderamente, al final, igual, como decía Begoña, ¿no? una ficción puede expresar a veces mejor, ¿no? Un conflicto que una película quizás que lo expresa de manera real y, como dices tú, que se basa simplemente en que a mí me ha pasado, por lo tanto es verdad, ¿no? Pero luego hay que acertar a contar las cosas. ¿Cómo me lo cuentas? Eso es. Yo querría suscitar un par de temas que a mí me preocupan mucho y a veces me enfadan mucho, y no solo a mí, a muchísima gente, ¿no? Una es la figura del tertuliano. Yo creo que nunca como ahora, tertulianos los ha habido siempre, pero yo creo que nunca como ahora la figura del tertuliano, que además sabe de todo, opina de todo y jamás es capaz de decir yo de ese tema no sé, prefiero pensármelo. No, es igual. Pueden hablar de margaritas, de flores, de lo que sea, que tienen opinión sobre todo. Entonces, claro, esa es la mejor manera además de decir soberanas tonterías, porque hay veces, muchísimas veces además, que no dominan el tema de
del que se está tratando y todos dicen auténticas burradas, ¿no? Bueno, ese es un aspecto enormemente negativo, pero el aspecto más negativo del tertuliano es el tertuliano a sueldo. Es el tertuliano cínico, mentiroso, que está cumpliendo ahí una función, que es la función de ejecutar una orden del medio al que sirve y tiene la obligación de defender determinadas tesis. Y va ahí a defender esas tesis. Y le importa una mierda la verdad, ni la aproximación, ni la verosimilitud. Cumple un papel y de ese papel depende su ascenso, su descenso en la jerarquía de ese medio, ¿no? Yo creo que nunca como ahora esa figura ha estado tan patente y resulta tan repulsiva, en mi opinión, ¿eh? Ese es un tema. 2, las múltiples formas de falsear una verdad, de falsear una realidad, perdón, no una verdad, ¿no? A veces, bueno, ya habéis hablado de ello, pero yo quiero incidir un poco más en este particular, ¿no? A veces hay mil maneras de falsear una realidad. Una muy sencilla es no mencionar, no hablar de un tema. Ese tema existe y además puede que sea además muy doloroso para muchas personas, pero si tú no lo mencionas, ese tema no existe para nadie. 2, los titulares mismos. Depende del titular que des a una noticia u otra, estás falseando la importancia relativa de los hechos. Depende de las veces que saques las fotografías con titular o sin titular. Por ejemplo, hay medios en los cuales, si uno se fija, hay determinadas personas, no quiero empezar aquí a hablar de nombres y apellidos porque yo creo que están en la mente de todos, que salen todos los días, absolutamente todos los días, en los primeros planos de los periódicos. Siempre, sistemáticamente. No hay un solo día que no aparezcan. Es otra manera de destruir la realidad. Otros, en cambio, no aparecen casi nunca. La referencia a determinadas personas o determinados grupos solo en aquellos casos en los cuales pueden meterles la nariz en el ojo, ¿no? Porque han tenido problemas, porque han tenido un error, porque han metido la pata, porque han sido incapaces, ¿no? Y entonces, sí hablan de ellos, pero qué casualidad, hablan de ellos solo cuando tienen algo que reprocharles, ¿no? Pero tampoco sé si no tenemos nosotros también el lector o el espectador. Estoy completamente también somos parte en eso, ¿eh? Culpable, porque claro, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que en cualquier periódico, es que se dedican 8 páginas a la Real Sociedad. Claro, y no le dedican más que una columna al bádminton. Claro, bonito, es que tú no te vas a leer. Bueno, nosotros quizás, los que estamos aquí sí, pero es que la noticia de bádminton tú no la lees. Tú estás buscando a la Real. Entonces, no me cuentes eso. Y cuando se meten por lo que cobra, me da lo mismo Cristiano, Messi o Griezmann o los nuestros. Es que, perdóname, es que tú no vas con una camiseta de la Semana de Pasión por la Ciencia por la calle. Tú vas con una camiseta de quien sea, de Piqué. O sea, que siempre arremetemos con mucha razón, y además nosotros aquí estamos en una burbuja no real, en el cual nadie lleva una camiseta de Messi, pero es que claro, ¿por qué hay 8 páginas de la Real? Porque venden, porque al final los periódicos se tienen que comprar. ¿Y por qué salen los que salen? Pues claro, porque siempre hay unos poderes que controlan, y porque no hay, lo estamos diciendo aquí, si no existe la verdad, tampoco existe el periodismo libre, objetivo, sensato, o sea, no existe, o sea, lo tenemos que asumir, o sea, los grupos son los grupos, y como tú has dicho, cuando uno pierde la concesión para transmitir los partidos de la Champions, pues la Champions no existe, y cuando lo recupera, la Champions sí existe, ¿no? Y cuando de repente parece que hay más, que ya el boxeo no es algo malo,
que no son unos bestias dándose de hostias y que resulta que además cada vez hay más chicos jóvenes y chicas entrenando en gimnasios de boxeo, oye, pues ya vas al periódico y dices, oye, que hay un combate mañana muy majo en Ordizia, y ya, oye, una página. Vaya, ¿por qué? Porque claro, porque hay jóvenes, y como lo que falta en los periódicos son los lectores jóvenes, oye, pues si ha pasado con el surf. El surf no era nada, era una mierda. Corcheros hay en la playa de Reus cuando Reus era el tostadero y los cerdos muertos del matadero flotaban en el agua, y mientras tanto estaban los corcheros. Pero hostia, cuando empiezan a hacer los surfers tan guapos y empiezan a alquilar habitaciones y tal y cual, oye, cuántas páginas, y una primera, una primera para el campeonato de surf, vaya, qué cosa. Y luego pues pasará lo mismo con cualquier otro deporte que esté empezando ahora y que de repente, pero claro, es que San Sebastián, ciudad del surf, y Sarao, ciudad del surf, qué bonito, ¿no? Más de 20 años, no, ¿verdad? Porque qué mierda, oye, ahí con unas planchas, ¿no? Pero eso no son los champeros. Los champeros son un poco más largos, ¿no? Damos la palabra al público. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, y lo que has dicho de los tertulianos, perdóname, es que no hay ninguna diferencia entre el Sálvame y una tertulia política. Son los mismos, quizás incluso sean más honrados y honradas las del Sálvame. Pero el estilo es el mismo. Aún así todo, recordar que esta comunidad es de las 17, más Ceuta y Melilla, la que más ve Telecinco. Os quiero decir porque nosotros estamos aquí en una burbuja riquísima y comodísima. Yo quiero hablar de la sobreinformación. Yo pienso que hay demasiada información de tal manera que ya no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Yo muchas veces recurro a los periódicos para saber si lo que he leído en Internet es verdad. No sé qué opináis de eso. Sí, hombre, yo creo que aplicando un ejemplo en la literatura generalmente los grandes maestros tienden a quitar, a restar, es decir, tratan de corregir y dejar, digamos, en la mínima expresión aquello que escriben, es decir, que solo esté lo verdaderamente imprescindible. Creo que en los medios de comunicación ha sucedido, pues al final esa sobreabundancia lo que hace es como una ola que nos pasa por encima y al final hace que yo creo que sobre todo nos produzca indiferencia, ¿no? Y entonces, ayer mismo leía un titular y era interesante, no recuerdo el nombre, era acerca del calentamiento global, ¿no? Y decía, el problema no es si el calentamiento global es real o está a punto de venir o no, sino que es nuestra indiferencia, ¿no? Es decir, yo creo que la sobreabundancia nos produce indiferencia, ¿no? Entonces, ante la indiferencia ya pues prácticamente eso, no reaccionamos, nos da igual, y luego además si le añadimos el elemento de las fake news, es decir, pues que al final tampoco sabes si lo que te están contando es verdad, no es verdad, es un invento de alguien, es una manipulación para lograr no sé qué, pues deja, digamos, al ciudadano medio en una incertidumbre y en una situación pues bastante desprotegida, ¿no? Y al final recurres, y al final lo triste es que recurres, digamos, a fiarte de ciertos medios. Al final acabas, de cierta manera, también leyendo solo X medios o X, y al final yo creo que lo que nos está convirtiendo la sociedad es en compartimentos estancos. Al final acabas solo informándote ahí. El que está en Facebook y tiene un grupo de amigos y recibe información, al final solo está recibiendo un círculo. Es decir, el propio Facebook se encarga de que según que mires, recibas. Entonces, al final es como un mecanismo que lo que hace es mantenernos en pequeñas burbujas
y dejar que sigamos en esas burbujas, ¿no? Y al final es muy difícil salir de esas burbujas, fundamentalmente porque hoy lo que prima es la emoción, el sentimiento, no la razón, ¿no? Es decir, no nos importa tanto si es verdad o no es verdad, sino que si nos toca o no, si nos emociona, si nos enfada, y estamos viviendo la época de la irritación. Es que yo soy más joven, pero siempre digo, soy la generación de la brujería, es decir, soy más joven, pero bueno, a mí me tocó pues todos los 80, todo lo que Franco hizo, que después la gente se despendoló y había más libertad. Pues bueno, yo cuando era pequeño viví esa época. Entonces ahora empieza a haber pues toda la serie de prohibiciones, de puritanismo que hay ante muchas ideas, y claro, a mí me choca mucho, ¿no? Porque yo he crecido con todo lo contrario. O sea, yo he estudiado en el cole pues a Urbeso de Tacoa de Miranda, que era una especie equivalente de Nabokov, de Lolita, Egunero Aztendelako, que hablaba del aborto, y no había ningún problema. Es decir, hablábamos de estas cuestiones, nadie ponía en duda, pues sabíamos que su calidad literaria estaba refrendada, y era una cosa que bueno, y hoy en día, sin embargo, pues donde leí en Estados Unidos, ya sé que son casos extremos, pero en algunos coles habían retirado Huckleberry Finn porque, claro, el tratamiento que hacía de... Bueno, es que la historia es la que es decir, la otra vez también, hace un par de años también, querían quitar los cuadros de los alcaldes franquistas del Ayuntamiento de Bilbao. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con lo que es el franquismo, pero me recuerda un poco a Orwell. Bueno, es decir, es un episodio que ha sucedido, es decir... al final, esto de quitar y corregir y ponerlo como me gusta a mí, es que me recuerda a 1984 cada vez más. Bueno, pues, y además de que no nos va a quedar el relato de cómo nos hemos ido transformando. Claro, es que te quiero decir, claro, sabéis que hay 1000 ejemplos en un cine de Estados Unidos, son varios cines de los Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur. Se han negado a reponer lo que el viento se llevó. Bueno, pero o sea, es que si no, a mí me gusta saber que todo lo que ha pasado, desde lo que el viento se llevó hasta que un negro, Obama, llega es que si no hubiese pasado lo que el viento se llevó, que un negro estuviese o haya sido presidente, pues sería, bueno, pues le ha tocado. Pero no, es que tengo que saber lo que pasaba en el sur. Y luego lo de la insoberbia. Además es que, claro, no hemos hablado, porque da ya para 5.000 conferencias, de cómo es el lenguaje de esa como has dicho, sobre información, claro, o sea, los alertas que te llegan a los móviles, las voces de los tertulianos, o sea, son rápidas, son veloces, de repente te sale un pantallazo en eso, claro, es que al final se convierte en una casi adicción absoluta, porque a la fuerza ves un pantallazo y antes el teléfono te avisaba de que, no sé, bueno, pues o de una desgracia familiar o de una alegría familiar. Claro, y tú, según la edad que tengas, sigues pensando, oh Dios mío, ¿por qué está sonando el teléfono? Y es un pantallazo de hallado no sé qué, no sé qué. Claro, también había que analizar ese lenguaje rápido, veloz, brutal, a veces mal escrito. Claro, al final te conviertes, es eso, absolutamente adictos. Y por otro lado, también pasas cuando la gente te dice, yo no sabía que había esta conferencia. Claro, es que han recibido 25 mensajes de distintos sitios diciendo, oye, en presentación de esto, oye, partido de fútbol, oye, película no sé qué, oye, tal y cual, pues pasas y al final pues te quedas en casa o paseando porque todo es excesivo, vivimos sobre información, sobre alimentación, saturación, todo, claro. También me imagino que provocado, yo no confío, no sé lo que decir de la teoría de las conspiraciones, pero bueno, provocado
por tantas cosas, por los que necesitan likes, por los que necesitan, por los reboots, por lo otro, por lo de la moto, o sea, nada es verdad, nada es mentira y no es verosímil tampoco todo lo que nos pasa. O sea, te hemos contestado más o menos, perdóname, o hemos compartido. A ver, sí, no sé si funciona. Vale. Bueno, no, era un poco lo que decía Marimar. Es que hoy en día se requiere mucho esfuerzo para desbrozar todo lo que nos viene todos los días, ¿no? Es materialmente imposible. Te estamos bombardeando continuamente. Entonces, para saber si una cosa es verdad o mentira, tienes que estar con el machete cortando ramas para llegar a ver hasta dónde está. Y eso es imposible. A veces no tienes tiempo para ver qué hay detrás de eso, ¿no? Pero al margen de ese tema, a mí sobre el tema del periodismo, porque hablamos de los periódicos y hablamos de que está La Razón, que está la ABC, que está El Mundo, El País, etcétera, etcétera. Y cada uno parece ser que tiene su propia línea, ¿no? Entonces, sí me gustaría, si pudierais, que estáis dentro de los periódicos, ver cómo se cuece esa línea del periódico. Es decir, si hay presiones para que de alguna manera no se diga, algunos de los que están escribiendo dentro, no se diga algo que va en contra de la línea editorial, o que se escoge a los colaboradores de los periódicos porque ellos ya de por sí tienen esa línea editorial. Ese sería un punto, si habéis notado en el aire algunas presiones para que digáis cosas que a lo mejor en vuestro fuero interno no están. Y otro tema también es el periodismo como futuro, hablando de reflexión y de decir la verdad o de intentar sacar la verdad, sería el periodismo de investigación, ¿no? Que a lo mejor tiene raíces profundas en Estados Unidos, con el Watergate y cosas parecidas, que intentan desde una óptica no mercantilista, a lo mejor incluso en contra de los intereses de los propios accionistas del periódico, intentan sacar la verdad, por así decirlo. Y si está en España, porque ahora estábamos hablando de la posible destitución de Donald Trump, y bueno, ahí hay gabinetes de periódicos que están sacando noticias, ¿no? Si eso le veis como un futuro para el periodismo español, por ejemplo, ¿no? No, yo creo, bueno, empezando por el final, yo creo que eso todavía no ha llegado a ninguno de nuestros periódicos, los periódicos que tenemos más a mano, lo de la investigación. Yo creo que a todos nos fascina cuando leemos cómo se trabaja pues en los grandes periódicos. Yo creo que nuestros jefes o los poderes que han designado a nuestros jefes están todavía en una idea del periodismo relativamente anticuada, o sea, todavía piensan que son ellos los que están informando, que no. A mí todavía me suelen decir, perdonadme, pero yo esquivo de toros porque me gustan, y después de que ha habido mil formas de que los aficionados, que son 4 y un tambor, sepan quiénes torean, todavía en el día que empieza la feria me dicen: vuelve a repetir quiénes torean. Por Dios, que no hace falta que lo miren en la web de la empresa taurina. O sea, yo estoy para otras, o sea, yo y mis compañeros estamos para otras cosas, porque volvemos a decir, porque la información está por otro lado. Yo creo que falta bastante para que nuestros periódicos se metan, no sé lo que tú piensas, pero para que se metan en la nueva era
del periodismo, y cuando El Mundo, por ejemplo, investiga algo que ha sido quizás el que, salvando toda su ideología, quien ha hecho más periodismo de investigación, claro, es que ha sido tan dirigido a lo que querían que no, perdóname la chulería, pero que no me interesa o no me fío. Yo creo que hay poco periodismo de investigación. Y en lo que a mí respecta, yo creo que volvemos un poco a la idea de la conspiración. Yo no os digo que sea lo mismo Vocento que Pisa que El Mundo, no, sabemos que no. Pero pasa un poco como con el fútbol. Te cargas al entrenador, pero quien juega son los jugadores. Entonces, por un lado, claro que hay una línea editorial y un consejo de administración, pero al fin y al cabo son los periodistas quienes hacen el periódico, y los periodistas cada vez son más jóvenes, cada vez son incluso más bilingües. Ahora todos mis compañeros del diario de La Nueva Jornada son bilingües, con lo cual, ya sé, nunca el diario vasco será Berria, pero ya hay otra relación con el euskera, porque por el paso del tiempo, porque los tiempos cambian. Entonces, y luego, a ver, por un lado existe lo que todos sabemos que se llama la autocensura. Tú ya sabes, pero no solamente por la línea del periódico. Tú ya sabes que no puedes decir ciertas cosas. Bueno, a no ser que quieras arriesgarte en una ciudad en una sociedad tan purista, tan políticamente correcta, tan no sé qué, tan no sé cuánto. Sabes que va a gustar mucho más un reportaje sobre una víctima, sobre una víctima de violencia, que una entrevista con el maltratador. Entonces, ¿se arriesga el periódico a dar la entrevista con el maltratador? Sí, no hace falta que llamemos a los Ibarra y a los Churruca, como cuando a Bale no mete el gol, no le pregunta a Florentino, oye, ¿qué te parece? Voy a fallar. No, o sea, pues eso, ya lo sabes, no estoy hablando de una situación maravillosa, no, simplemente digo, los periódicos lo hacen los periodistas. Entonces, poco a poco, pues van apareciendo cosas en todos los periódicos que antes no te imaginabas que pudieran aparecer. Y en otros casos resulta que también les interesan ciertos colaboradores liantes para que piensen que el periódico o el medio es más abierto. Lógicamente, si todos todo es como, no sabéis la cuenta que en la SER cada X tiempo tienen un tertuliano que es más como del PP. No llega a ser del PP, pero parece que es como mal del PP. Pues claro, para que nos digan, o sea, que sí, volvemos al juego de poderes, no sé qué piensan. Sí, dos cosas. La segunda pregunta, yo creo que a veces tengo menos fe en las investigaciones, sobre todo porque con todos los escándalos que han salido, especialmente en España, y no pasa nada. Es decir, suceden cosas que desde el punto de vista político son muy graves y no dimite nadie, no hay reacciones, es decir, no hay consecuencias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy en día, aunque se hiciese una investigación y se demostrase la mayor barbarie del mundo, como hemos dicho, la indiferencia que nos rodea hace que, pues al final lo que pasa es una más. Otro caso de corrupción, fíjate, un caso de corrupción terrible, uno más. Es decir, hemos llegado a este punto en el que ya ni siquiera yo creo que la investigación puede levantar esa indiferencia, ¿no? Y respecto a lo segundo, me acuerdo, por ejemplo, de
los escritores, fundamentalmente los del este, cuando estaban con el régimen soviético y querían hablar de muchas cosas de las que no podían hablar, pues solían recurrir a la ciencia ficción, al género policíaco. Y yo creo que desde la perspectiva de escritor, evidentemente uno tiene una autocensura. A veces dices, tengo más ganas de meterme en líos que otras. Y dices, bueno, igual me pongo un poco más cabrón y hoy pues tal. Y otras veces pues recurres un poco a la ficción, o yo por lo menos suelo recurrir, busco mecanismos para decir aquello que quiero decir, pero de una manera como más humorística, más pues como hacían un poco los escritores que vivían bajo el régimen soviético y no estaban muy de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Pues tratas de buscar subterfugios, recursos para decir aquello que quieres decir. Parece que estás hablando de ciencia ficción o de un personaje disparatado, pero en realidad pues estás intentando decir aquello que quieres decir, ¿no? Es decir, a veces, pues por decirlo de alguna manera, hay que buscarle el lado bueno y ver que creativamente pues hasta puede ser enriquecedor o buscarle esa otra vuelta, ¿no? A la manera de decir las cosas. Pero luego también, o sea, la autocensura puede ser incluso respecto, bueno, yo hago una entrevista diaria, entonces puede ser incluso autocensura por frente al entrevistado. Y es, si pongo esto que me ha dicho, mañana me llama. Y como tú dices, depende de las ganas que tenga de que te llame o no te llame. O sea, que somos humanos. El verdad es que ha habido mucho periodista que ha sido muerto, torturado, eso, por llevar al extremo su, no sé si llamarlo objetividad, verosimilitud, verdad, no, pero yo no pertenezco a esa casa. Entonces te quiero decir, bueno, pues incluso antes, además cambias con la vida. Cuando yo empecé en esta historia, por ejemplo, como crítica de cine, pensé que iba a cambiar, que mis críticas iban a cambiar el cine. Luego me di cuenta que no. Entonces, ¿y a mí qué me importa? O sea, por las películas que he visto, películas de nuevos directores, de chavales y chavalas que tienen 24 años, 25, 26, que están descubriendo la vida, que tienen 40 años menos que yo, ¿qué les voy a decir? Oye, perdona, ¿te has equivocado? ¿Para qué? ¿De qué sirve? No sé, o sea, son miles de problemas que tienes tú misma en tu cabeza, que no es tan fácil, no es que no sea tan fácil como todos los líos que tenéis vosotros en vuestra cabeza, los tenemos nosotros cada vez que cogemos el ratón. Hola, buenas tardes. Primero, felicitaros porque da gusto oíros hablar, de verdad. Y segundo, ¿el periodista o el periodismo de investigación interesa en estos momentos? ¿Interesa que diga la verdad, que no diga la verdad? ¿El periodista juega con eso hacia el lector? Yo creo que es un poco, bueno, mi percepción es un poco que ya ni el periodismo de investigación podría remover, es decir, estamos en un estado tal que casi resulta ridículo. Me acuerdo del caso de Cifuentes, que era presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Salieron varios casos de escándalo y no dimitió por eso, dimitió porque sacaron unas imágenes en las que se le veía robar, que había robado en un supermercado. Entonces, ante eso dices, bueno, si da igual que se investigue, que hay una sentencia del tribunal, que haga lo que sea, al final parece que nos movemos en otros mecanismos, con lo cual ya la incidencia del periodismo, quizá yo me acuerdo lo que has comentado en la época del GAL, y sí que hubo, ahí sí que se tiró sí que tuvo importancia el periodismo de investigación. Ha habido casos en los que sí. Cambio 16, sí. Además era necesario. Incluso yo creo que estábamos, los que pertenecemos a mi generación, estábamos menos resabiados, ¿no? Entonces pues sí, lo necesitabas. Ahora ya no te fías ni de tu sombra, ¿no? O sea, ni de los medios a los que sigues, porque sabes que no hay nadie limpio. Pero no lo digo como rojo. Enseguida sale un político, el fenómeno de Podemos, el fenómeno de Ciudadanos, el fenómeno de tal, y enseguida salen trapos sucios. Es decir, y bueno,
este está conchado con Venezuela, este no sé qué, este le sufraga a Irán, a este tal. No sabes, y aunque mañana saliera una investigación que dijera que la familia real, que se demuestre que lo dudo mucho, ante eso yo creo que reaccionaríamos, pues lo primero la gente se lo creería o no se lo creería, unos dirían que eso es mentira, otros dirían que es verdad, y al final entre tiras y aflojas yo creo que no cambiaría nada, es decir, ha perdido, digamos, ¿no? El periodismo de investigación ha perdido esa capacidad que tenía de poder cambiar las cosas. Bueno, pero también, bueno, ahora que ha dicho lo de la familia real, también es cierto, no sé si nos estamos poniendo relativamente negativos, pero también es cierto que Juan Carlos dimitió, y una cosa que nos parece muy normal. No estoy juzgando nada, o sea, ni sé si merece la pena, pero que al fin y al cabo, o sea, Juan Carlos dimitió y Rajoy se marchó por una moción de censura a raíz de lo de Gürtel. O sea, que es que ya todo, o sea, lo bueno y lo malo nos parece normal y no lo es. Y que Reta, manipulada o no, haya puesto en pie a miles de chavales y millones, pues, y nos parece bueno, pues, y nos preguntamos si está manipulada o no. Ella sí. Los chavales que van a salvar el planeta, sí. No. Entonces te quiero decir que nuestra negatividad, sino de estar vuelta de todo, a veces a mí me da cierto, lo he dicho, soy culpable, es lo que estamos hablando, pero me da cierto repelús también. Sí, yo me acuerdo, y por no extender más, un ejemplo muy claro es como has dicho, ¿no? Ha salido la moción de censura. Bueno, se hizo una moción de censura, a uno le puede gustar más o menos, pero bueno, es un mecanismo legal, pero es que a raíz de ahí hemos oído, y no a periodistas o a tertulianos o a ciudadanos, sino a jefes opositores de la oposición, denominarlo golpe de Estado a eso. Entonces, claro, ahí está la intoxicación, y la intoxicación no llega de un artículo de un periódico, de una investigación, llega yo creo, de una irresponsabilidad total, ¿no? Es un ejemplo que me acuerdo perfectamente ahora, hay otros muchos. Pero al final, claro, entonces la gente piensa pues que la moción de censura es algo parecido a un golpe de Estado, cuando no, es todo lo contrario, es un mecanismo legal. Que uno puede estar de acuerdo o no, le puede parecer acertado o no, pero desde luego no es un golpe de Estado. Y me parece ya compararlo con golpes de Estado, con lo duros que han sido algunos golpes de Estado, pues es... Y que eso lo haga figuras de primer orden de responsabilidad, pues que es casi infantil, es decir, no es... No, eso y además, o cuando de repente Puigdemont dice que el 155, que aquí han pasado cosas peores en Euskadi y que no nos lo pusieron. Oye, estuvimos en estado de sección, no me jodo. Pues, o cuando esa cosa que parece que es absolutamente ilegal, que se unan partidos, aunque no seas el más votado. Es que nuestra democracia o lo que sea es representativa. Entonces, es que va de SOA. O sea, no es al mal votado. Entonces, claro, pero... Sí, no hay ninguna ley que diga, en ningún libro de ley, ni en la Constitución, ni en el Código Civil, que diga claro, que entonces, tiene que gobernar. Y ahí se entra pues todas las alertas, todo lo que no sé qué, todo las fake news, todos, los tertulianos repitiendo una y otra vez golpe de Estado, todo eso. Bueno, sí, igual yo creo que... Yo no sería tan... No haría tabla rasa de todos los trabajos de investigación periodística, ni por el forro. Yo creo que hay diferencias muy notables entre el comportamiento de unos medios y de otros, y de unos periodistas y de otros. También en periodismo, lo mismo que en todo el resto de facetas humanas, hay periodistas y periodistas, ¿o no? Sí, no, yo lo que decía es que exacto. La fuerza que puede tener de cambiar un reportaje periodístico hoy en día es muy pequeña. Sí, pero claro, de ahí a decir que no creo en las labores de investigación, yo sí, si están bien hechas, sí. Sí, no creo, quiero decir, no creo en su efectividad. No digo que no tenga que hacerse, sino que... Si están bien hechas, sí, si están mal hechas, no. Es que, claro, es que de eso se trata. O sea, yo creo que esas labores de investigación son más necesarias que nunca. El problema para nosotros, para la gente que no dominamos los medios y que no
conocemos además los mecanismos de poder que operan, que permanecen ocultos a los ojos de todos nosotros. Claro, como todo eso se nos escapa, no sabemos cuáles son las tensiones internas que maniobran en un sentido o en otro. Pero esos trabajos de investigación yo creo que son más necesarios que nunca. Nuestro problema es saber distinguir el grano de la paja, saber distinguir cuando hay esas labores de investigación, qué crédito damos a unas noticias y qué crédito damos a otras. Yo ahí creo que nosotros tenemos que saber diferenciar. Lo que pasa que creo es que difícil, también, pero es muy necesario. creo que también en nuestra charla, y quizás por nuestra culpa, o por lo menos por la mía, nos estamos sentados, o me he sentado más en los medios de comunicación más típicos y tópicos, los que todos leemos porque están a mano. Claro, es también nuestra responsabilidad, porque los mejores trabajos de investigación no los están llevando, ahora no me salen los títulos, perdonadme mi ignorancia, pero todos esos periódicos y esas revistas que no están en los kioscos, que es difícil encontrarlas, que solamente lo encuentras si te vas a Catacac de Pamplona, o a veces en Elcar, en Bilín. O sea, claro, entonces, claro, es que nos hemos sentado mucho en los periódicos y en las televisiones de aquí, o sea, los típicos, los de, aunque sea muy distintos, los de nuestra generación, nuestras generaciones, y hay otro periodismo, pero claro, los otros se lo comen, porque vosotros sabéis que mientras no aparece publicado o dicho en ciertos medios, no existe, es lo que hemos dicho. Claro, o sea, puede decir lo que quiera, volviendo a los nuestros, lo más sacado, puede decir lo que quiera Berría, que mientras no salga en el diario no se va a enterar ni Dios. O sea, no, perdóname, pero no se va a enterar ni Dios ni va a empezar. En una tertulia, fijaros qué dato más idiota, en una tertulia de ETV, de tertuliano, pero además de entretenimiento, ya se avisó que Bono iba a venir a darle el premio a Penélope Cruz, que fue el momento máximo del festival, que apareciera Bono. Pues pero lo habían dicho 2 horas antes o 3 horas antes en una tertulia en ETV en euskera, que ya estaban comiendo en el Arsac. Y a ti no te sale el nombre de Bono así como así. O sea, algo habría, pero claro, hasta que no lo publicó, quien lo publicó, pues, bueno, no, perdóname, hasta que no, tampoco es que me vaya a meter eso, sino hasta que no apareció, parecía que, ya estaba dicho, pero claro, en ETV1, claro, no habiendo Telecinco, Teledonostia acaso tampoco hubiese importado lo más mínimo, no habiendo Telecinco, no, ¿por qué? Porque claro, porque no, estamos hablando de poderes y claro, o sea, todo es un magma, ¿no? El Cinemaldi, la Real, todo se confabulan para que todo quede, se sepa cuando queremos que se sepa. Pues claro, pero vuelvo un segundo, es que hay otros medios de información que cuesta, pero claro, es que eso también nosotros tenemos que estar alerta, o sea, investigación en revistas de internet, investigación en el humor maravilloso y tremendo y terrible de Mongolia, yo qué sé, La Maleta, 1000 cosas, pero claro, ¿dónde están? Tienes que ir a Pamplona, a Catacac, a veces llegan a Elca, mal llegadas, si nos gusta el papel. Lo otro, también hay que buscarlas en la web, no sé, ellos no te echan alertas, te echa alerta la razón, no te echa alerta lo otro, o sea, la maldad cotidiana del mundo. Nos vamos. Fuera, en todo caso. Bueno, pues oye, aunque somos poquitos,
Yo tengo que aclarar el asunto ese con Lide. Ya, Bueno, eso es lo de... ya os comentaré algo.